Esto es bastante interesante. La realidad es que estaba pelando gambas en la cocina y de repente me he pillado envuelta, enredada, por así decirlo, en una conversación mental. En ese momento me ha dado la risa y he dicho, bueno, parece que esto se pone interesante, así que ¿por qué no dejo de pelar las gambas y me pongo frente a la cámara y exploro un poco qué es lo que está pasando? Bueno, la cuestión está en que la primera palabra que me viene es el tema de los juicios. Entonces, lo llevo hacia mí y los juicios son como una forma de que algo, o lo tengo asociado a que es algo que está mal. Tener juicios cuando entras en todo esto de la espiritualidad, se supone que uno de los objetivos o de los rasgos de la iluminación están en que no juzgas nada, ¿no? En que mm, no existe el juicio en tu vida. La realidad es que como humanos el juicio es algo preestablecido en nosotros y en vez de utilizarlo como algo negativo, si lo viéramos como una oportunidad para explorar lo desconocido, se vuelve incluso hasta divertido porque te puedes llegar a ver riéndote de lo que estás pensando. Estoy leyendo un libro que me está fascinando muchísimo y precisamente algo que leí hace pocos días hablaba del tema de los juicios, ¿no? Y el tema de que cómo, de cierta manera, los juicios negados, los juicios reprimidos, generan muchísima más fuerza, inclusive que los juicios que son vistos, porque los juicios vistos precisamente están vistos y están a la vista de ti. Ten en cuenta de que la mayor parte de lo que pensamos no lo decimos. Por lo tanto, vive en nuestra mente. Son pensamientos que surgen, pero que en sí son lo que son pensamientos. Cuando lo enlazamos y lo miramos desde la mirada del mindfulness, los pensamientos, o por lo menos de la forma en la que me lo explicaron a mí, era rollo, tienes que ver a los pensamientos como si fueran nubes, que simplemente pasan y dejarlos pasar, ¿no? El problema está en cuando te enganchas en esa nube. Bueno, en la teoría queda muy chuli, pero luego en la práctica te das cuenta de que estás todo el día nublada. Sobre todo porque es como si de cierta manera hubiera un miedo a tu propia mente, un miedo a esas nubes. Si profundizo un poco más, es como sentirme muy identificada con lo que estoy pensando. De cierta forma incluso es tenerle miedo a los pensamientos, porque en realidad si nos paramos a escribir durante un día, ¿qué es lo que estás pensando? Te aseguro que vas a flipar con la de cantidad de pensamientos que surgen en tu mente. Lo curioso está cuando intentas pelearte con lo que estás pensando. Si te peleas con lo que estás pensando, de cierta manera crees que es verdad y crees que no deberías de estar pensando lo que estás pensando, pero la realidad está en que el pensamiento ha surgido y el pensamiento está. Por lo tanto, una cosa es ser la mente pensante y otra cosa es ser el observador de la mente que está pensando. Es totalmente diferente. Pero sin embargo, como nos creemos que somos nuestros propios pensamientos, pues de cierta manera entra el shock, entra el miedo, porque ¿cómo puede ser que yo esté pensando esto? No tendría que estar pensando lo que estoy pensando. Es más, no tendría que tener juicio de lo que estoy pensando, ni de esto, ni del otro, ni de este, ni de mí. Pero la realidad es que los tengo. La realidad es que los estoy escuchando en mi mente. La realidad es que los estoy negando, los estoy suprimiendo. ¿Qué es entonces más doloroso? ¿Juicios que vemos, que somos conscientes de ellos? ¿O juicios que no somos conscientes que tenemos porque los hemos negado incluso antes de hacer ruido? Y yo me paro a echar como un pasito más hacia atrás y digo, wow, una de las cosas que yo pienso o he pensado durante mucho tiempo es que no tenía que tener juicios, porque los juicios en sí son malos, son algo negativo, asociando al juicio como algo negativo, algo que no debe de existir.
Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que el ser humano por sí tiene juicios y los va a tener? Yo los tengo, tú los tienes y tu vecino también. Y es algo que viene con nosotros, es algo que viene con la experiencia. Sin embargo, se nos dice que los juicios son algo negativo, son algo que no deberían de estar y por lo tanto de cierta manera interiorizamos de que tenemos que estar peleadas o peleados con nuestro sistema de pensamiento, que tenemos que estar peleados con lo que pensamos. Y es paradójico, pero cuando te peleas con lo que piensas, estás negando muchas cosas. Y cuando niegas muchas cosas, no puedes observarlas. Y cuando no puedes observarlas, tienen tanta influencia y tanto poder sobre ti que te vuelven loco, porque te vuelves necio y te vuelves ignorante de ti mismo. Por lo tanto, eso genera mucho sufrimiento, porque de cierta manera no quiero pensar lo que estoy pensando, pero lo estoy pensando. Por lo tanto, tengo juicios respecto a lo que estoy pensando. Tengo juicios respecto a lo que estoy pensando que no debería de pensar, pero la realidad es que los estoy pensando, entonces, ¿qué hago con esto? Porque estoy sufriendo con mis pensamientos, estoy sufriendo con el juicio de que no tendría que tener juicios y estoy sufriendo con el hecho de que los tengo. Por lo tanto, es como sufrimiento, tras rechazo, tras más rechazo y tras más negación y más negación y más negación y más sufrimiento. Y bueno, ya la película te la puedes llegar a conocer. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? ¿El problema está en lo que pensamos o el problema está en lo que pensamos de lo que pensamos? ¿Cómo sería entonces poder observar tu mente sin tener la idea o la creencia de que lo que estás pensando es algo que no debería de existir? Porque la realidad es que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo sería simplemente darte cuenta de que eres una mente pensante y que vas a tener un sinfín de pensamientos y de que esos pensamientos no tienen por qué ser verdad? Es más, el hecho de que no los observes te hace creer de que son ciertos, porque existen, pero que existen no significan, de que sí existen en tu mente no significa de que sean certeros, porque no eres tu mente. Entonces, si no soy mi mente, pero estoy pensando pero no soy mi mente. Por lo tanto, puedo echar un paso hacia atrás y decir, soy el observador de la mente pensante. Pero si creo que soy lo observado, si creo que soy el pensamiento de que no tendría que pensar cuando estoy pensando, wow, no sé tú, pero yo sufro mucho. O sea, sufro en el sentido de que ni siquiera soy consciente de lo que estoy pensando, porque antes de ser consciente de lo que estoy pensando lo he rechazado y si lo he rechazado no puedo verlo. Por lo tanto, soy necia y soy ignorante de esos mecanismos, de esas raíces inconscientes que están generando que yo crea cosas que no sé que estoy creyendo porque las estoy negando, pero que las esté negando no significa que no existan. Y eso que está existiendo, que no estoy viendo porque estoy negando, está teniendo una fuerza suprema en mi existencia, en mi forma de ver la vida, en mi forma de relacionarme conmigo, en la forma en la que tengo que relacionarme con la vida, en la forma en la que es la vida. Y si yo no veo eso, no puedo ver si es verdad o no para mí. Por lo tanto, no puedo cuestionar si eso que estoy almacenando, que por tanto estoy negando, por lo tanto tiene mucho peso, si eso me sirve o no me sirve, si eso me da paz o no me da paz, si eso me ayuda o no me ayuda. ¿Me ayuda o no me ayuda a qué? A aceptar y a ver. Ya me doy cuenta de que si algo estoy negando no me está ayudando, porque en vez de darme la posibilidad de poder ser observadora de mí misma, acabo siendo una cárcel de mí misma, porque es como si pasaran muchas cosas
pasaran muchas cosas y muchas y muchas y muchas cosas, pero yo no tuviera el acceso a ellas simplemente porque les tengo miedo, simplemente porque si miro lo que estoy pensando, voy a toparme con que estoy teniendo juicios, ideas, pensamientos sobre mí, sobre las cosas, sobre los demás, sobre la vida, y que creo que eso está mal. Y como creo que eso está mal, prefiero ignorarlo, prefiero no verlo, prefiero taparlo. Y como prefiero no verlo, negarlo y taparlo, eso, el monstruo de mi mente se hace más fuerte, más poderoso. Me creo incluso que soy más pequeña ante eso, cuando en realidad son solo pensamientos. Pero mi pensamiento de que eso no tendría que existir, pero está existiendo, hace que de algo tan chiquito lo haga un enorme mundo. Y eso, aparte de hacerlo tan grande, me da a mí la posición, o me quedo en la posición de que no tengo nada que ver con eso, de que soy víctima de mis pensamientos, de que soy víctima de lo que estoy pensando y de que soy víctima de sus efectos y de sus resultados. Cuando sus resultados, sus efectos vienen dado del poder que yo le he dado a algo que en sí no tiene poder, si no creo que no debería de existir. Y entonces es como empezar a hacer las paces, ya no solo con tu mente en sí, ya no por nada, sino por ti misma, sino también hacer las paces con que el juicio existe, existió y existirá, y que si con eso no estás en paz, lo único que te queda es estar en lucha. Y la lucha es perpetuada simplemente por otro pensamiento. Entonces vives constantemente en lucha por no querer ver y por negar. Dentro del no ver y negar, te autosaboteas porque te engañas a ti misma. Entonces, de cierta manera, es como vivir en una mentira, ¿no? Me estoy creyendo pensamientos que probablemente no son verdad, que me hacen sufrir, pero los hago certeros y vivo sus consecuencias creyendo que es culpa de lo que he pensado, pero sin darme cuenta de que yo le he dado el poder a ese pensamiento, tanto poder, tanta veracidad, tanta fuerza, que lo he hecho real. Y al hacerlo real, no me queda otra más que vivirla, vivir aquello que pienso, vivir las consecuencias de aquello que pienso, porque voy a buscar, de cierta manera, reafirmar lo que estoy pensando, pero con el miedo de ver qué es lo que estoy pensando, con el miedo a mi propio pensamiento. Y eso no me hace libre, me hace esclava de mí misma, creyendo que soy víctima de lo que ocurre. Es potente esto, es bastante potente, pero observa si le tienes miedo a tus pensamientos, si le tienes miedo a lo que hay dentro de ti, porque se supone que eso no tendría que existir, pero la realidad es que lo está haciendo. Es como cuando estamos negando emociones y esa propia represión emocional nos mantiene en un sufrimiento y nos genera enfermedad. Nos peleamos con la enfermedad, nos peleamos con la materia, con el hecho, pero sin darnos cuenta de que de cierta forma nosotros hemos no sido partícipes, sino que hemos sido originarios de la creación de eso. Y que eso que se ve es simplemente el resultado. Y es eso que se ve la oportunidad para poder cuestionar qué es lo que estoy pensando respecto a eso. Pero si te da tanto miedo tu propia mente, tus propios juicios, porque no tendrían que existir, la realidad es que te estás diciendo a ti misma de que no puedes hacer nada. Y eso es mentira, es otro pensamiento. Así que lo único que te puedo decir, si a ti también te ocurre esto, es que le des cabida y rienda suelta a tu juicio. Es que invites a tu juicio
Y lo curioso es que cuando quieres invitar a tu juicio, como vas a creerte que no tiene que existir, te va a costar identificar y ver tus propios juicios, porque los has rechazado antes de poder observarlos. Entonces, es familiarizarte, es dejarte, es practicar el ser juiciosa, no como una forma de ser mejor, sino como una forma de salir un poquito de tu cárcel y de ver de que el juicio va a existir, quieras o no. Y ya que existe, por lo menos por ti misma, míralo, obsérvalo. Nadie te va a escuchar, nadie te va a señalar, nadie te está viendo. Solo te estás viendo tú, te estás señalando tú y te estás juzgando tú por lo que estás pensando. Por lo tanto, es algo puramente contigo misma.